¿Alguno que se haya dado cuenta de otra ecuación? Ahí ya tenemos otra ecuación. Y ya vamos a sustituir aquí, de hecho. Vamos a ver. Si despejamos aquí acá y la sustituimos en esta ecuación de acá, que encontramos de los ángulos que teníamos acá, vamos a hacerlo, sería 3x. No, ya sabemos cuánto es y. Sería 4x más 2 por 3x menos 20. Y eso es igual a 360. Vamos a resolver la ecuación. 4x más 2 por 3 serían 6x. 20 son 40, igual a 360. Sumo las x. 6 más 4 son 3. 10x menos 40 igual a 360. 10x igual a 360 más 40. X es igual a 360 más 40 dividido 10. Ok, ¿alguien que me pueda decir cuánto vale X? ¿Alguien en la calculadora? No, 40. 40 grados. X igual a 40 grados. ¿Y Y cuánto valdrá Y? Vamos, entonces acá con la ecuación que teníamos de Y, dice que Y es igual. Lo voy a hacer por aquí porque 3 por 40 que vale X menos 20 igual a Y. Y es igual a, ¿cuánto sería? 140, ¿no? Y sería 100, ¿no? 100. 3 por 40 menos 20. 100 grados. Veamos. Y me está diciendo que Y vale 100 grados, pero aquí obviamente se ve que no puede valer 100 grados. Bueno, vamos a quitar esta ecuación de acá. Que sería, si es toda la circunferencia, son 360. De aquí se fijo, son 360. Y sería 2 veces teta 2, que es esta acá, más 2 veces teta 3. Este vale 2x. Y ¿Sí? si lo hace con 180 no le queda mejor. ¿Cómo? Si lo hace con 180, Es que no puede ser 160 porque si fuera 180 solo sería, bueno, solo sería este tramo de aquí, ¿verdad? Estos dos ángulos de acá, este y este. Bueno, abajo con 180, pero no sería la misma ecuación. Con 180 sería que la suma de este teta de acá que vale y este que vale 2x, tendrían que dar 180. Pues sería 2x más y igual a 180. Bueno, lo vamos así. Disculpa, Sí. mira, tus respuestas están buenas. O sea, porque acuérdate que el otro ángulo es 2x, ¿va? Y se supone que x más, o sea, 2x más y tendría que ser lo que decía el compañero, 180. Y si x vale 40 y por 2 serían 80 más los 100 grados de y, 280. Y como x más y, o sea, usando la misma lógica que se implementó ahí,
estaríamos encontrando la mitad, o sea, no los 360. O sea, que dices que los 100 grados están ahí. Ajá. Va, y más los 2x, y x vale 40, serían 2 por 40, 80, más 100 de los, o sea, de y, 180, y, o sea, daría mitad de Ahí lo mismo. Ujú. No sé si me entendiste. Bueno, si no, ¿cuál problema? Con 180, y si llegamos al mismo resultado, ese es. Vamos a ver. Pero Yo eso con diría que de 180. la misma Es forma que que yo lo es como hice, usando o sea, 3x más usando 2x 180, Ahorita es el mismo resultado. A ver, la compañera que estaba hablando. que yo lo hice igual que él, o sea, se suma, la ecuación quedaría como 3x menos 20 más 2x igual a 180. Eso nos da x 40. Y como tendríamos que meterlo en la ecuación inicial que nos dan, que es 2x, ¿verdad? Entonces sería 80. Y ya y sabemos que su suplementario sería 100. Al sumarlo todo ya nos queda los 360. Ah, ya, ustedes se fueron más fácil, o sea, 3x menos 20 igual a y ahí sustituyeron y que, bueno, pero sí da 100, y sí da 100 grados. Sí, sí, da 100. Bueno, entonces sí nos fuimos bien. La cuestión que ustedes vayan jugando con lo que saben, ¿verdad? De los ángulos. Y de ahí, a partir de ahí, ustedes van planteando las ecuaciones. Sí, de ahí podemos nosotros plantear un montón de ecuaciones y sabemos que el ángulo 1 es igual al 5, que el 2 es igual al 6, que el 3 es igual al 7, que el 4 es igual al 8. Podemos plantear un montón de ecuaciones. Pero entonces, bueno, si ya a varios les dio 100, dejemos recién, ¿no? Entonces ya solo sería de encontrar el ángulo delta 1, que era este de acá, es igual a 3x menos 20. Ah, bueno, pero ese ya lo encontramos, es 40. Ahora, bien, ese era 40, entonces sería 3, 40 menos 20. Sí. A ver, delta es igual a 100. Tiene que ver, sí, porque sabemos que este de acá es el mismo que este y este es el mismo que este. Entonces sí cumple. Y ahora θ 2 igual a 2 veces x. Sería 40. θ 2 sería igual a 80. Y θ 3 que vale y es 100. Ahí estaríamos entonces. ¿Hacemos otro o seguimos hacia adelante? Porque no sé hasta dónde no sé si les va a venir área sombreada o solo geometría. Yo creo que sí, mejor uno con área sombreada. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Sí, ya tenemos un ejemplo bastante bueno para que trabajen con ángulos. Por eso siempre traten de que se les quede más que todo los ángulos contrarios, ¿verdad? Que intersectan en un punto, esos sí que se les queden que son iguales. Y esto, ¿verdad? Si tienen lo mismo acá, son paralelas, este va a ser el mismo que este. Puedo borrar, no sé si ya copiaron o no lo van a copiar. Sí, dale, borrarme, claro. Bueno, entonces sigamos en el documento.
pero ya sería el de... Abramos entonces el siguiente. Sería el de triángulos, ¿sí? Ahí sí tengo algunos errores, me van diciendo, porque yo también, créanme, estoy algo frío con esto. Yo hace 2 años que cerré ya las mates. Bueno, entonces vamos con los triángulos. Dice, la definición en geometría, un triángulo es un polígono formado por 3 rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos que no están alineados. Los puntos de intersección de las rectas se les llama vértices y los segmentos de la recta que forma el triángulo se llaman lados. Cada par de lados de un triángulo forman un ángulo interno, por lo tanto un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos internos. Pues este es el triángulo, tenemos beta, teta y gamma, que serían los ángulos, ¿sí? El punto A, el punto B y el punto C, su lado A, su lado B y su lado C. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar en equiláteros, isósceles y escaleno. Esto sí apréndanselo, porque cuando les digan es un triángulo equilátero, ustedes ya van a saber que los 3 lados, ¿qué? El triángulo que tiene 3 lados iguales, ¿ok? O sea que los 3 lados tienen la misma longitud, por decirlo así, y 3 ángulos iguales, que en sus ángulos internos son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales. Los ángulos opuestos a esos lados son iguales, ¿sí? En el isósceles tenemos esta longitud igual a esta longitud y este teta igual a este teta. Ahora este es el que cambiaría. Luego tenemos el triángulo escaleno, es el que tiene sus 3 lados diferentes de longitud. En el triángulo escaleno los 3 ángulos tienen diferente medida. Sí, aquí no hay ninguna similitud, todo es diferente, tanto las medidas como los ángulos. Luego los podemos clasificar también por sus ángulos. Y tenemos el triángulo acutano. Es el triángulo en el que todos sus ángulos internos son agudos. ¿Qué eran los ángulos agudos? Según lo que estábamos leyendo. ¿Alguien que me responda, por favor? Ángulos menores a 90 grados. Ok, va. Triángulos rectángulos es el que tiene un ángulo recto, es decir, su medida es de 90 grados. Y aquí está el triángulo rectángulo. Triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180. Y aquí tenemos el ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Bueno, entonces veamos las propiedades generales del triángulo. La figura muestra un triángulo en donde los ángulos internos son gamma, beta y teta. También se muestra el ángulo externo phi, el cual se forma al prolongar uno de los lados del triángulo, ¿sí? Este lado phi, solo hacemos más larga la recta y tenemos un ángulo de acá, phi. Entonces veamos qué condiciones tiene. Tenemos las 4 propiedades. Dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. ¿Sí? Esto siempre tenganlo en cuenta. La suma de esos 3 ángulos internos son de 180. En todos los triángulos, no importa cuál. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos, es decir, pi igual a teta más a. Veamos eso, dice. La medida de un ángulo externo, ¿sí? De cualquier ángulo externo que ustedes hagan acá, ya sea si hacen la recta más para acá, más para acá,
¿sí? Va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos, ¿sí? Opuestos a este ángulo. Entonces, ¿cuáles son opuestos? Este está a un lado, entonces el opuesto sería gamma y teta, ¿sí? Para saber este ángulo externo de acá. Sería la suma de estos dos. Y por ejemplo, si yo tuviera el de acá, uno acá, vamos a la pizarra, si yo tuviera en vez de es pi. Ahora digo que pi va a ser este de acá, ¿sí? Entonces sería la suma de los opuestos, que en este caso está aquí delta, y aquí está gamma. Entonces, ahora, si yo quisiera este pi1 y este que sea pi2, si quiero ese pi2, sería pi2 igual a delta menos b, ¿sí? Y así, igual, si fuera este otro externo, sería pi3 igual a delta menos gamma. ¿Sí? De verdad, apréndanselo si se lo van creando porque siempre se pagan utilizando. Luego tenemos la propiedad 3. En un triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios, es decir, que sus medidas, ¿sí? Ok, en un triángulo, perdón, rectángulo, ¿sí? Solo está mencionando el triángulo rectángulo. Los ángulos agudos son complementarios, es decir, que suman 90 grados. Propiedad 4, la suma de las medidas de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado. Es decir, A más B mayor que C, B más C mayor que A, y A más C mayor que B. Pero eso no. Eso no creo que les sirva mucho. Bueno. Seguimos acá, altura de un triángulo. Es el segmento que va desde uno de sus vértices hacia la recta que contiene el lado opuesto y que es perpendicular a dicha recta. Puesto que en un triángulo tiene 3 vértices, hay una altura correspondiente a cada uno. Es decir, que un triángulo tiene 3 alturas. En los triángulos obtusos, para trazar 2 de sus alturas es necesario prolongar los lados opuestos, como se muestra en la figura siguiente. Bueno, aquí nos está haciendo referencia a los triángulos obtusos. ¿Qué era un triángulo obtuso? Que no tiene nada en común. Entonces, como no encontramos ningún ángulo de 90 en ellos, es necesario completar los triángulos, ¿sí? Y eso de completar los triángulos sí se utiliza bastante para encontrar las medidas de esos lados del triángulo obtuso. Iba a darles el ejemplo, pero es que ahí está bien dibujado. ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces acá, por ejemplo, tenemos este triángulo obtuso. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber este tramo de acá, podemos dar una línea hacia abajo, que fuera nuestra recta de referencia, para hacer un triángulo, que se me fue el nombre, disculpen. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá completamos, ya tenemos los 90 grados, esta sería la hipotenusa, tendríamos una altura y una base, ¿sí? Al igual que acá, para conocer por lo menos un ángulo y poder hallar pues la hipotenusa, que sería el lado de ese triángulo, ¿verdad? Vamos a pasarnos más adelante. Triángulos semejantes, eso también sirve bastante. Dice, 2 triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. En la figura se muestran los triángulos semejantes ABC y A'B'C'.
en forma para indicar, perdón, que los triángulos son semejantes, se escribe. Bueno, es la forma de escribir de que son semejantes, pero veamos qué tiene que ser semejante. Dice. El ángulo θ es correspondiente con el ángulo, el ángulo gamma, perdón, es correspondiente con el ángulo gamma prima. Sí, o sea que este gamma es igual a este, beta es igual a este beta y θ es igual a este θ. Distintos, pero los ángulos que hay entre cada recta son iguales, ¿sí? Dice, los lados correspondientes son los que están opuestos a los ángulos. No está. Bueno, vamos a ver. Los ángulos correspondientes son los que están opuestos a los ángulos correspondientes. Está algo raro ese texto. Así tenemos que es correspondiente con el lado A', B'. El lado BC es correspondiente con el lado B'C', y el lado AC es correspondiente con el lado A'C'. Puesto que todo, bueno, aquí tenemos la igualdad, entonces, esto sí nos va a servir. Tenemos que AB partido A'B' es igual a BC partido B'C', y eso es igual a AC partido A'C'. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso porque eso sí les sirve. Para establecer que dos triángulos son semejantes y poder así utilizar las ecuaciones que se derivan de la proporcionalidad de sus lados, se puede utilizar el postulado de los triángulos semejantes. ¿Qué dice el postulado? Dice, si todos los ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos del otro triángulo, los triángulos son semejantes. Sí, o sea, aquí si ustedes no tienen precisamente saber los tres, pero si dos de ellos son iguales, fijos, son triángulos semejantes. Adicionalmente, en el cuadro siguiente se representan algunos teoremas. Bueno, vamos a ver los teoremas de los triángulos semejantes. Dice, si dos triángulos son semejantes, la razón de su perímetro es igual a la razón de cualquier par de lados correspondientes. Si una recta es paralela a uno de los lados del triángulo, la recta divide a los otros lados en segmentos que son proporcionales. Si estamos hablando de esta proporción de acá. Si dos triángulos son semejantes, sus alturas correspondientes están en la misma razón que cualquier par de lados correspondientes. En un triángulo rectángulo, la altura perpendicular a la hipotenusa forman dos triángulos que son semejantes entre sí y semejantes al triángulo dado. Vemos aquí un ejemplo de triángulos semejantes. Lo hacemos. Compañeros, ¿hacemos este ejemplo en el pizarrón o seguimos? Sí, mejor que... Va. Mejor que lo hagan en el pizarrón, ¿verdad? Va. Sí. Entonces veamos, tenemos el... Ahorita voy a agarrar mi documento. Bueno, dice, dado el ejemplo ABC, donde AB perpendicular a DB, y AB es igual a 40, DE es igual a 28 y CE igual a 26, se encuentre la longitud del segmento BE. Entonces vamos a dibujar. Tenemos no me di cuenta que es ese, pero este tramo está más largo. Algo así. Tenemos A, B, C. A, B, C. Dice que de A a B son 40. Digamos que son 40, ¿verdad? De A a B son 40. De longitud, pero de
de AE. Porque hay una recta que pasa por aquí. Aquí tenemos de DAE a 28, de CAE a 26, aquí 26, aquí no sé cuánto hay. Aquí entiendo mejor. Dice, encuentra la longitud del segmento E. Eso es de este segmento. Desde aquí. Bueno, entonces, según lo que acabamos de leer, tenemos esta propiedad de acá. Vamos a ir más para acá, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí? Que AB en proporción con este que es el más grande, ¿sí? Es igual a BC, que sería esto de acá, en proporción de BC del más pequeño. Entonces, veamos el texto de la solución. Dice, trazar una recta paralela en uno de los lados de un triángulo, se forman dos triángulos semejantes. ¿Cuáles son los dos triángulos semejantes que menciono? Sería este que tenemos, este grande de acá, y este pequeñito de acá. ¿Sí? Entonces, si los separamos, separémoslos así, tenemos el grande que sería del punto A, punto B y punto C, y tenemos el pequeño a trazar esa línea recta que sería D, E, C. Este llamémosle C prima, ¿sí? Bueno, entonces según la proporción pues sería S, S. ¿Y de qué me está hablando? ¿Por qué S? Este tramo de acá, ¿verdad? S partido BC igual a DE, de este tramo de acá, partido AB. ¿Vamos a ir todos? Bueno, aquí podríamos decir también que ya hemos considerado legales, igual lo hemos dicho también, ¿qué sería? DE. Sería DS primo partido a C. Pero ¿por qué no utilizamos este? Porque el que nos interesa es este lado de acá, ¿sí? Que es donde tenemos la incógnita. Entonces ahora solo vamos a sustituir. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos este lado S, tenemos S vale 26, BC sería BC, va. Sería 26 más X, ¿verdad? Este tramo que vale CE más la X, que es de BAE. Entonces acá sería 26 más X. Igual, al tramo de E que vale 28, partido AB, que vale 40. Y ahí ya solo es de despejar. La cuestión es que sepan que hay una proporción, ¿sí? Es el mismo ángulo, por lo tanto saben la proporción de tamaño en las longitudes. Por eso es que hace esta ecuación. EC partido BC, que es lo mismo, ¿verdad? Solo cambian su proporción de tamaño. Por eso hace esta ecuación de proporcionalidad.
No sé si se entiende. ¿Me pueden responder ahí si entendieron cómo es lo del triángulo semejante? Sí, se entiende. Bueno, ahí ya solo el despejar y solucionar. Vamos a ver todos modos. Sería 26 igual a 28, 40. Por eso por 26 más X. 26. Partido 1, partido 28, partido 40. 26 más X. La ley del sándwich. 26 por 40. Aunque esto se puede simplificar, esto se puede simplificar también. 26 por 40. 40, 28, menos 26, igual a 40, 28. 26. 11.14. Aquí sería la 11.14. Sí, vamos a simplificar porque para que no salgan unos tan grandes. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Bueno, luego tenemos el teorema de Pitágoras, dice, junto con la proporcionalidad de los lados correspondientes en triángulos semejantes, el teorema de Pitágoras es una de las expresiones más utilizadas en la solución de problemas geométricos. Este teorema establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y C es la hipotenusa, A y B son los catetos del triángulo, entonces C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esa sí se la tienen que aprender de memoria. Y la van a ver en varias formas, o sea, no solo como C. Van a verlo también como R al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Nada, aquí tenemos una demostración, eso nos lo vamos a pasar. Creo que aquí ya podemos hacer un ejercicio. Esto. Bueno, los triángulos especiales, tenemos el triángulo 30, 60, 90, cuando se traza una línea de las alturas en el triángulo equilátero, se forman los triángulos iguales que tienen 90, como se muestra en la figura. No, esta no. Bueno, el área del perímetro, esto sí, el área del triángulo es un medio de la base por la altura, y el perímetro es igual a la suma de sus lados. Bueno, vámonos a un ejemplo. Bueno, aquí no sé cuál dicen ustedes, tampoco van a ponerlo tan difícil porque ahí me entienden que estoy algo frío, ¿verdad? El ejemplo 12. Ejemplo 12. Este de acá, va. Dice encuentre H y X. Vamos a dibujarlo. Igual si es un problema muy difícil entre todos, ¿no? Y lo podemos sacar. Sería... De igual manera, en las próximas clases ahorita pues realmente no sabía todos los temas que ustedes tenían dudas, entonces pueden irme diciendo entre la semana en qué tema tuvieron duda y así yo voy preparándoles la clase y partir desde el sábado, así nos vamos más rápido. ¿Sí? Ya que hoy solo nos vamos a quedar
un poquito de geometría. Entonces, el 12. Entonces tenemos, encuentre H y X. Ok, tenemos de esta forma. Algo pequeño. Aquí dice que intersectó en un ángulo de 90. Y que esta medida de acá para acá vale 12. Aquí tengo H. Esta vale 4. Y esta vale 6. Y aquí tengo X. Bueno. Dice encuentre X, que es de acá, y H. Ok. Tengo la hipotenusa. Tengo este cateto de acá. Solo me faltaría la altura. Entonces ahí me iría por Pitágoras. ¿Sí? Donde C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. C es 12. 12 es igual, o bueno, 12 al cuadrado, es igual a 6 al cuadrado más H al cuadrado. ¿Verdad? Eso lo despegamos H. Entonces, H sería igual a 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y si está al cuadrado, para eliminar el cuadrado pasa como raíz. Igual si hay algo que no entienden de los reflejos me dicen, porque no sé cómo están ustedes también con las ecuaciones. Bueno, y ahí solo se me quedó aproximado. Vamos a ver. Al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ahora 108, la escuela de eso sería 10.4. Esa sería la altura de acá, la H. Bueno, aquí tenemos H. Veamos, tenemos H para encontrar X. Vamos a ver. En este triángulo de acá tenemos en este triángulo que vemos sin partirlo, tenemos 90 grados aquí. ¿Sí? Y este vale 6, este ya sabemos que vale 10.4 y este vale 12. Luego tenemos este que partimos acá, esos son triángulos semejantes, estoy seguro. Acá tenemos X, triángulo de 90. Y este lado que no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos saber si son triángulos semejantes? En triángulos semejantes sabemos que los ángulos tendrían que ser los mismos. Tenemos el de 90 que si cumple para saber estos ángulos de acá. Bueno, yo aplicaría senos y cosenos, pero creo que había una que decía que si se trazaba una línea recta entre el triángulo, se surgía un triángulo semejante. Vamos a ver. Afírmeme si es cierto o si estoy equivocado con eso. Dice. Ahí está.
Vamos a ver, pero no. Dice, si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, la recta divide a los otros dos lados el segmento que son proporcionales. Mira, disculpa una pregunta. ¿Sí? En en el segundo triángulo, en la base no sería 4. Sí, me habíamos hablado de la base. Bueno, ahí me propusieron 4 a 6. Lo que tenemos que ver es que si son o no son triángulos semejantes. Si aplicamos triángulos semejantes, digamos que esto es esto es C, esta es prima, C prima, C prima. Entonces sería, y queremos este lado de acá, sería A prima, B prima, partido CB, igual, conozco A prima, C prima, C, ahí estoy asumiendo que son triángulos semejantes, pero realmente deberíamos verificarlo con alguna propiedad que nos hayan dicho. Si dos triángulos son semejantes, voy a leer las propiedades de los triángulos semejantes. Perdón, solo una pregunta. Uh-huh. Para sacar la altura, o sea, del triángulo grande, que sería H, ahí utilizaron el teorema de Pitágoras. Sí, exacto. Solo cómo les dio 10.4, es lo que no entiendo. Ok, teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Ajá, entonces ahí como queremos sacar uno de los catetos, sería H es igual a raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ajá. Lo hice mal en el calculador, vamos a ver. Y el resultado no da eso. Perdón, 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y raíz cuadrada de eso. 10.4, ¿sí da? Simón, sí da eso. Sí, es que lo voy a expresar entonces. Tenía acá, yo tenía C igual a al cuadrado más B al cuadrado, y el que no tenía sería C al cuadrado menos A al cuadrado igual a B al cuadrado. Y este cuadrado para solucionarlos pasa como raíz, C al cuadrado menos A al cuadrado raíz igual a B. Eso está. Disculpa, pero yo creo que te equivocaste con los triángulos semejantes, porque ahí dice A', B' dividido CB y es AB, ¿o me equivoco? Sí es AB, sí es AB, ahí sí es AB. Porque tiene que ver la proporción del lado que estamos. Y aquí, bueno, aquí es así, pero le puse así. Ok. Lo que quiero ver es si hay alguna propiedad que cumpla para decirles que sí son triángulos semejantes. Porque no solo me va a pasar a son triángulos semejantes y ya. Vamos a ver. Bueno, dice, si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos del otro triángulo, los triángulos son semejantes. Bueno, es que si yo me meto a ver ahí los ángulos, ya les enseñaron senos y cosenos. No hemos visto el tema, pero en media sí se ve. Bueno, entonces, si yo me voy por senos y cosenos, por ejemplo, yo tengo 90, el seno sería
El seno es igual, seno de teta es igual al opuesto partido de hipotenusa. No, seno es del opuesto, coseno es del opuesto. Okay. ¿Cómo era la fórmula de seno? Opuesto dividido hipotenusa. Sí, ¿verdad? Opuesto dividido hipotenusa. Pero el lado opuesto, aquí voy a poner que se llama esto. No, ese no es. Bueno, si quiero que teta y el seno, el opuesto, partido de hipotenusa, y ahí está. Entonces sería seno de teta es igual al opuesto, que en este caso nos dio 10.4, partido hipotenusa, que serían 12. Vamos a ver si con eso logramos sacar. 10.4 dividido 12. Son 0.87. 0.87. Pero quiero saber el seno inverso de 0.87. Son 60 grados, 60.1 grados. Acá para despejar seno pasa como seno inverso, ¿verdad? Seno menos 1 de 0.87. Eso me da igual a 60.1. Ok, entonces, a ver, voy a estar acá. Este tendría que ser igual. Pero igual no tengo los. No tengo la hipotenusa. Bueno, lo que podemos hacer es tomar en cuenta como que sí son triángulos semejantes y al momento de dar los valores, ver si sí cumple con que sean los tetas acá. Estos ángulos que sean iguales. Los ángulos internos. Si no así es porque no. Porque acá no puedo haber igual ningún ángulo ahorita. Y no dice si se reparte la mitad exactamente. ¿Cómo? ¿Qué es en sí lo que estás buscando ahorita? ¿O qué? O sea, Es que solo estaba viendo cómo para que ustedes entendieran de que sí es un triángulo semejante. Estaba viendo qué cumplían, que si cumplía o no. Es que sí, de hecho sí son semejantes porque dos de sus ángulos son iguales, que sería el que está arriba y el ángulo recto. Sí, ahí está, cabal. Me llegas. Sí, entonces, ahí teníamos la propiedad que decía si dos ángulos del triángulo son iguales, son semejantes. Y ahí está, eso no lo había visto. Este teta de aquí es igual para los dos triángulos que estamos viendo, la teta. Y el de 90, sí, ahí está. Entonces, Yo usé otra propiedad. Digamos, yo me aprendí otra como fórmula, se podría decir, que sería H, digamos, donde está la hipotenusa vale A, donde está el cateto vale 2A, y abajo, 2A, donde está la H, vale 2A raíz de 3, y abajo vale 2A. Y entonces sustituimos datos y nos da la respuesta que la H es 6 raíz de 3 y la X es 4 raíz de 3. Esa es la proporción. Sí. Sí. Y esa sería la respuesta. Sí, también. Bueno, vamos a finalizar ahí. Tenemos entonces A' al primo, que vale X.
Y AB, este cuarto vale 10.4, igual a prima C prima, vale 4, partido AC, o sea, es 6. Pues X es igual a 4 sextos por 10.4. X es igual a 4 sextos por 10.4. Sería 6.9, aproximadamente 7. Y H. Y ahí estamos. Seguimos. De este documento hagan varios ejercicios porque de verdad que de aquí lo sacan. Bueno, nos pasamos al siguiente, al último. Vamos a ver en vez de cuadriláteros la circunferencia, mejor, porque siempre... Vamos a ver qué tiene de cuadriláteros. Porque siempre en el examen usan... Bueno, esto ya, aquí se defienden ya con lo del triángulo. Sí, miramos mejor la circunferencia, eso sí siempre viene. Más que todo el segmento circular. Va. Veamos entonces la circunferencia. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Vamos con definición. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos en un mismo plano, que está a una distancia dada de un punto dado, situado en el mismo plano. El punto dado se llama centro de la circunferencia. El círculo es el conjunto de todos los puntos interiores a una circunferencia. El radio es el segmento, es el segmento que une el centro con cualquiera de los puntos de la circunferencia. Entonces aquí tenemos el círculo. El círculo también se puede ver como varios puntos unidos por una recta, pero ya, por ejemplo, si son tantos puntos, tienden a formar el círculo. Luego, algunos elementos en la circunferencia tenemos cuerda, es un segmento cuyos puntos extremos están sobre la circunferencia. En la figura de abajo, vamos a ver, la cuerda. CD a B. Ok, esta es la cuerda. Es una línea que intersecta dos puntos de la circunferencia. A eso se le llama cuerda. Diámetro es una cuerda, ok, es lo mismo, pero que pasa exactamente por el centro. Luego tenemos la tangente, que es una línea recta que atraviesa un punto del círculo, ¿sí? Sin tocar, obviamente, otro más, solo atraviesa un punto. Esa es la tangente. Vamos a leerlo mejor. Es una recta que se encuentra en el mismo plano que la circunferencia y que intersecta solamente un punto, ya no dos como la cuerda, ¿sí? El punto de intersección se llama punto de tangencia. Una recta tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia. ¿Qué quiere decir? Que hay 90 grados acá, ¿verdad? De este punto hacia el radio y de la tangente hay 90 grados. Aunque se oiga tedioso, sí hay que saberlo, ¿sí? Porque ya vieron que a mí se me olvidó que ahí tenían dos ángulos iguales y no encontraba cómo explicarles que eran semejantes. Bueno, tenemos el área del círculo, que es igual a pi radio al cuadrado. El área del perímetro de cada figura sí se la tienen que saber sí o sí para su parcial. El perímetro del círculo es 2πr.
Aquí tenemos un ejemplo, vámonos más para abajo, porque yo quiero llegar a lo del segmento circular. Bueno, tenemos arcos, sectores y segmentos. Dice, ángulo central. Es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. En la figura, θ es el ángulo central. Luego tenemos el arco. Si A y B son dos puntos en una circunferencia, el arco AB está formado por los puntos A y B y por todos los puntos de la circunferencia entre A y B. Como hay dos arcos que se pueden asociar a dos puntos sobre una circunferencia, es importante aclarar a cuál de los arcos se está haciendo referencia. Por ejemplo, en la siguiente figura, para referirse al arco subtenido por el ángulo θ, se puede utilizar un punto intermedio entre los puntos A y B y llamarlo arco ACB. Este arco, ¿verdad? Este arco de acá es el que estamos haciendo referencia. Entre el punto A y B, porque también puede ser este AB, que sería todo este arco de acá, ¿sí? Entonces, por eso se le llama referencia aquí con C, ABC. Bueno, entonces la longitud de arco con el perímetro de una circunferencia de 2πr, es lógico pensar que la longitud del arco está relacionada con el perímetro de la misma. De hecho, si el ángulo central es θ, su medida está en grados y el radio de la circunferencia es r, la longitud del arco es, entonces acá tenemos la fórmula de longitud del arco, es igual a θ partido 360 por 2πr, que sería el perímetro. Entonces sería igual a θ πr partido 180. ¿Sí? Esa es la fórmula para la longitud de arco. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tengan esto y vean esta longitud de acá, la fórmula sería θ πr partido 180. ¿Sí? La longitud del arco, la longitud de este arco de acá, que se les vaya quedando. Bueno, el sector circular, eso siempre viene que utilicen el sector circular. Bueno, a mí me vino, pero... Dice, un sector circular es una región plana limitada por dos radios y un arco. En la figura ABO es un sector circular. ¿Sí? Este es un sector circular, este de acá. Todo este tramito, y ahí lo está pintando, que quiere decir que está viendo el área, ¿verdad? El área del sector circular. Igual, esto de acá, si yo lo pinto, es el sector circular. Aparte es la longitud del arco, ¿sí? Entonces tenemos, como el área del círculo es pi radio al cuadrado, es razonable pensar que el área del sector sea proporcional al ángulo θ y el área del círculo y al área del círculo. La expresión para calcular el área del sector circular cuando el ángulo θ está expresado en grados es área es igual a θ partido 360 por pi radio al cuadrado. El perímetro se obtiene sumando la longitud del arco con el doble del radio, es decir, eso que teníamos arriba, θ pi r partido 180 más 2r, más 2 por r. O sea, el perímetro se obtiene sumando la longitud del arco con el doble, con el doble del radio, porque tenemos el perímetro, estamos viendo acá, en este perímetro del sector, estamos viendo este radio de acá, este radio de acá, y la longitud del arco, ¿sí? Que es, la longitud del arco, les dije, θ pi r partido 180. Entonces, por eso la fórmula para el perímetro del sector circular es esta. Y del área del sector circular es esta. Esta sí, ténganla muy en cuenta. θ partido 360 por pi radio al cuadrado. Bueno, tenemos ahora segmento circular. Entonces era un sector. Dense cuenta que el sector circular parte del centro. Ahora, el segmento
¿sí? Ya no tenemos desde el centro el área asombrada, ahora tenemos solo esa parte de la circunferencia que le vamos a llamar segmento. Un segmento circular es la región limitada por una cuerda y por un arco del círculo. En la figura ACB es un segmento circular. El área del segmento circular se obtiene restando el área del triángulo al área del sector. Es decir, el área es igual al área del sector, ¿sí? Toda esta área de aquí. Aquí nos dice O del origen, A, C y B, menos este C que ven acá es solo para referirse hacia qué lado tienen que ver ustedes el círculo, ¿no? Que no lo tienen que ver hacia este lado, sino que a este lado que les comentaba ahí arriba. Menos el área del triángulo entre el origen y la recta A y el origen y la recta B. Este triángulo que se ve en blanco. ¿Sí? Entonces, el perímetro del segmento se obtiene sumando la longitud del arco con la longitud de la cuerda, es decir, P igual a la longitud de ACB. ACB, vamos a ver. ACB, ok, de este arco, más la longitud de AB, que es la línea que atraviesa el círculo, o la cuerda. Bueno, hagamos un ejemplo, ya sabiendo esto. Eso está bonito. Los ejemplos ustedes deberían de... Recuerden ustedes, este curso sí les cuenta como para un diploma, entonces yo sí les voy a estar dejando alguna tarea, no tampoco tan exagerada, pero sí para que aprendan. Entonces voy a ver si les dejo la tarea por lo menos de que hagan los ejemplos que explican los más difíciles de cada sección de este documento. Voy a subir todo el documento y si pueden sentar que me hagan, ahí les voy a decir cuál ejemplo tienen que hacer. Sí, es de copiarlo, sí, cópienlo, pero entiéndanlo. Eso les va a ayudar bastante. Hagamos un ejemplo, bueno, medidas de arcos y ángulos en las circunferencias. No, esto sí es importante, dice el ángulo inscrito en la circunferencia. Esto también siempre lo ponen. Un ángulo se llama inscrito si un vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas de la circunferencia. La medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que intercepta. Sí, entonces el ángulo inscrito en la circunferencia es igual a un medio de BC. Un medio de esto. De B por C. O sea, de B, de esto de B por C. Un caso especial del ángulo inscrito es el que subtiene un arco de 180 grados. La medida de este ángulo sea 90 grados, como se muestra en la siguiente figura. Sí, perdón. Acá tenemos un caso especial donde no tiene el mismo tramo, ¿verdad? Pero siempre dense cuenta que pasa por el centro. Sí, la línea del triángulo. Entonces acá θ va a ser igual a un medio de B por C, de B por A por C. Yo estoy viendo un caso especial, el ángulo inscrito es el que se obtiene un arco de 180.
Ah, ok, aquí no es multiplicación, o sea, están refiriéndose a este arco. Es el medio de este arco. Y acá igual sería la mitad del arco entre B y C. Digamos, dice ángulo formado por una secante y una tangente. ¿Ok? Dice la medida del ángulo que tiene un vértice en la circunferencia y sus lados están formados por una recta secante y por una recta tangente en la circunferencia. Es igual a la mitad de la medida del arco interceptado. Entonces acá este teta entre la recta A y la recta B sería igual a un medio de ACB, un medio de esto, del arco. ¿Se dan cuenta? Todos son un medio, solo estamos viendo hacia dónde estamos trazando el arco, ¿sí? Todo es la mitad de ese arco que encontramos. Ángulo formado por dos secantes que se intersectan en el interior de la circunferencia. Igual acá solo tenemos el arco AB más el arco CD, o sea, este arco de acá más este arco de acá, y lo dividimos a la mitad, vamos a tener este teta, ¿sí? Y este teta es igual a este de acá, ¿verdad? Porque son dos rectas que se intersectan en el mismo punto. Pero para hallar ese teta, sería el arco AB más el arco CD partido 2. Luego tenemos el ángulo formado por dos secantes que se intersectan fuera de la circunferencia. ¿Sí? Tenemos estas secantes que se intersectan por fuera. Acá tenemos teta y aquí es igual. O también siempre la mitad de ¿qué? De CD, o sea, de este arco CD, menos AB. Este arco AB. Y la mitad de eso sería el teta de acá. Por ejemplo, si les dijeran, miren, se sabe que el arco CD es tanto y el arco BA es tanto, encuentre el teta de acá. O les pueden dar todo el círculo y ustedes tienen que encontrar estos arcos para saber este teta de acá. En todas estas tendrían que ustedes encontrar estos arcos, ¿sí? Vamos a seguir. Aquí esto es lo mismo, es el mismo teta en el exterior del círculo y solo es de restar los arcos, ¿verdad? En este caso sería el arco AB de aquí para acá, menos el arco AC, que es este de aquí. Y siempre partiendo desde la tangente, ¿verdad? Vamos a ver, había otro con tangente, ¿no? Sí, este. Bueno, este de acá sería ABC, el arco ABC, de este de acá, menos el AC, este de acá, y eso dividido 2 les va a dar el teta exterior. No sé si se entendió esto. Esto solo es que nos dice que para encontrar estos ángulos, simplemente tenemos la relación de que va a ser el arco que está dentro de las rectas. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo está dentro de las rectas, no es el arco que está afuera, sino que siempre el que está adentro. Si ustedes se ponen a observar la relación de esto, siempre van a tener en cuenta los ángulos que están dentro de esas rectas que están intersectando el círculo o que están pasando tangente a él. ¿Sí entendieron esta parte? ¿Aló, aló? Sí, se entiende. Ok. Bueno, entonces vámonos a un ejemplo de estos.
Vamos a hacer... Hagamos este de acá. Dice, dos semicírculos están inscritos en un cuadrado de lado 6 centímetros, como se muestra en la figura. Encontrar el área sombreada, esta área de acá. Ok. Perdón ahí que haya sido mucha lectura, pero sí, si no tenemos las propiedades así en la punta de la lengua es donde no podemos resolver los problemas. Entonces ahora tenemos este de acá. Y tenemos y otro por acá. Y el otro no. Y el otro. De cuenta que está ahí. Y acá tenemos el centro de sus círculos. Y dice que el lado del cuadrado vale 6 centímetros. Vale 6 centímetros. 6. 6. Y 6. Ok, quiere que encontremos esta área de aquí. Bueno, primero que nada, siempre cuando trabajamos área sombrada, yo por ejemplo lo que hago es partir todas las figuras. Entonces, por ejemplo, tengo mi cuadradito, tengo un semicírculo de esta forma, y este otro así. Ok, ¿y qué tendría que hacer yo para encontrar esa área de acá? Si yo resto esta del cuadrado, al cuadrado le voy a restar esta. Me va a dar igual a qué? A esta figurita de acá. Esto de acá. Me va a dar algo así. ¿Sí? Y si al cuadrado yo le resto este de acá, me da igual, algo así. Entonces, pero ahí voy a tener, cuando lo miro, si yo al cuadrado le resto esto, y le resto esto, voy a tener este pedazo de acá también ahí incluido. Entonces, primero tendría que hallar, no sé, tendría que ver cuánto es esta área sombreada de aquí, para restársela cuando yo reste estas partes de acá y obtener esta área sombreada de acá. Veamos. Sí, mira. Ya sabemos el radio de los círculos, que en este caso el radio sería igual a 3 centímetros. ¿Y cuánto sería el área de esa semicircunferencia? Ahí tenemos exactamente la mitad, porque aquí como está ahí este es el centro, aquí tengo el radio y aquí tengo el radio. ¿Cuál es el área del círculo? ¿Alguno que me la diga, por favor? Tipo de área cuadrada, ¿no?
jóvenes están ahí. Sí. Ese es el área del círculo. Sí. Sí, por error cuadrado. Pero ahí le piden semicírculo, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, si es semicírculo, entonces es la mitad, ¿verdad? Si el área del círculo es eso, entonces si es la mitad del círculo, entonces por área cuadrada por 2, pues sería área del semicírculo igual a pi, por el radio que sería 3 al cuadrado dividido 2. ¿Cuánto les da eso? Y es igual que ¿cuánto les da ese? 9 medios de pi. 9 medios de pi. Afirmo. ¿Ok? Entonces este sería el área de estos dos. Entonces yo tengo el área de acá y de acá. Vamos a encontrar el área del cuadrado. ¿Cuánto sería el área del cuadrado? La suma de... ¿Cuál sería el área del cuadrado? El al cuadrado, ¿verdad? 36. 36. Ok, y ahora para hallar este pedacito, sería... necesitamos este de acá. Yo resto esto acá. Y tengo que restar sobre esta parte de aquí. Este pétalo de acá es el que nos está afectando ahorita. Vamos a ver. Lo que podríamos hacer es mejor encontrar específicamente estas áreas de aquí, ¿eh? Este sector de acá, ese sector de acá y este sector de acá. Si encuentro esos sectores, me sobraría este cuadrado de acá, pero ese cuadrado lo puedo buscar porque aquí sería 3, 3 y 3. No sé si me captaron ahí. Voy a borrar esto de acá. Entonces yo estoy agarrando, me vine mejor a agarrar estos sectores circulares de acá. Entonces tengo este así. Y este va a ser va a ser la misma medida, pero como hagámoslo 2 veces para tener en cuenta que son 2. Y acá, para quitar este pétalo, ya solo me queda este cuadrado de acá, miren. Ese cuadrado que vale 3, 3 y 3. Y al solo hay que encontrar el segmento de acá, que es el 3. ¿Y cuál era la fórmula del segmento circular? ¿El área del segmento circular? Aquí la tenemos. Vamos a ver. No era ángulo por pi r cuadrados, dividido 360. Sí, teta partido 360. Teta pi r cuadrado. Entonces, esto es igual a teta pi r al cuadrado dividido en 360. Entonces igual a teta. ¿Cuánto es teta acá? Es 90, ¿verdad? 90 por pi, por el radio que es 3, 9, partido 360. ¿Cuánto les da eso? En 90 es el cuadrado, ¿verdad? Sí, pero ya está, es 9. Lo puse una vez.
90 por pi por 9 partido 360. $90 por pi por 9 dividido 9 cuartos de pi. 9 cuartos de pi. Ok, y eso eso lo vamos a quitar ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces, sería el área de... ¿Y eso por 2 cuánto da? 9 cuartos de pi. Está. Eso. 9 medios de pi. Sí, 9 medios de pi. Ok, ahí ya tenemos en cuenta. Se lo voy a volver a dibujar para que no se confunda. Ahí ya tenemos el círculo acá, el círculo acá, el radio. Aquí ya tenemos estas piecitas de acá. Solo falta quitar esa piecita y cuánto valdrá esa, 3 al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos este de acá. Entonces a todo el cuadrado le quitamos esas piezas y nos va a dar el área sombreada que nos están pidiendo. Es esta. Entonces sería de 6 por 6, 36. Entonces sería 36 menos área sombreada igual a 36 menos 9 menos 9 medios de pi. Área sombreada que nos están pidiendo. Yo sombreé esto porque era lo que estaba buscando. ¿Cuánto sería entonces? 36 menos 9 menos 9 medios de pi. $12.86. Centímetros cuadrados, ¿verdad? No sé si entendieron ese problema. ¿Alguien me tiene alguna duda? Todo bien. Okay. Bueno, entonces nos quedaríamos ahí. Siempre está ahí el Classroom para que ustedes vayan diciendo qué tema quisieran reforzar, o sea, para obviar lo más sencillo y entrarle a lo más difícil y que les tenga preparada en sí una clase, porque yo realmente la preparé ahorita, pero era como que darles el curso desde cero, ¿verdad? Entonces, mejor que nos sirva para practicar y hacer ejercicios. Igual si hay un ejercicio que no están logrando hacer de la tarea, mándenlo y yo lo resuelvo y ya aquí en clase pues resolvemos las dudas. ¿Les parece? ¿Le escribiríamos muchas a gracias. ¿Cómo? o a Classroom? En el Classroom, siempre ahí en el Classroom, ahí está aquí está el tablón. Sí, aquí pueden poner ustedes, así como el joven que dice me salí y ya no pude volver a un IDF. Así. Pero que sean cositas, sus preguntas directas, ¿verdad? No se van a poner a platicar ahí. Igual siempre les recomiendo que hagan su grupito de amigos y de estudio, porque eso sí es pues más didáctico y la verdad sí se aprende bastante cuando trabajan en grupo. Entonces acá les voy a resolver las dudas, ustedes solo comentan, yo ya lo tomo en cuenta y lo preparo para la clase que prosigue.
Siempre ahorita les voy a dejar, voy a subir un trabajo para que me hagan para el otro fin de semana. Entonces con eso estamos hoy. Espero les haya gustado y los espero hasta el otro sábado. Que pasen feliz tarde. Gracias, José. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz día. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.